¿Qué tal a todos, compañeros de clase, profesor y quien quiera que vaya a ver esto? Me llamo Carlos Santiago, este es mi proyecto final, mi trabajo para proyecto final de la materia de dinámica de medios deformables y consiste en un primer acercamiento a una descripción relativista de la mecánica de fluidos, de todo lo que vimos en el curso de mecánica de fluidos clásica. Bueno, primero vamos a partir de un fluido perfecto, el cual no tiene viscosidad ni conducción de calor en ninguna parte. Este cumple que su masa se conserva. Y eso lo vamos a escribir en lenguaje matemático con esta ecuación de continuidad, en donde ρ es una densidad de masa. Su movimiento, el movimiento de todo nuestro medio continuo, de nuestro fluido perfecto, va a estar dado por las ecuaciones de Euler. Aquí tenemos la derivada convectiva o material, como también le llaman, de la velocidad, la presión y las fuerzas externas a las que pudiera estar sometido, como por ejemplo la gravedad. Desde el punto de vista termodinámico también tenemos que pensar en una ecuación de estado cuyo propósito en la vida es relacionar todas las variables termodinámicas del sistema. Además, cumple las leyes de la termodinámica. Estamos interesados primero que nada en la primera ley, que se puede escribir de esta manera, como la derivada convectiva de la entropía por unidad de volumen. ¿Ok? Esto nos da una descripción del fluido perfecto. Vamos a primero a considerar que no hay fuerzas externas y vamos a desarrollar estas dos ecuaciones en índices. Es decir, no hay fuerzas externas, desarrollamos las ecuaciones en índices y obtenemos todo esto. No quiero atorarme mucho en la talacha, así que confíen en que está bien. Y si definimos a esta parte como tensor de esfuerzos, le vamos a llamar, ahorita vemos por qué, podemos escribir esta simplificación, esta ecuación. Ahora, no solo es un capricho para simplificar, tiene un sentido físico y es el siguiente, que este tensor es una generalización del momento, ¿ok? Y que cumple esta ecuación de conservación. Además, el razonamiento fue a partir de estas dos definir esta ecuación. Podemos ir al revés. ¿A qué me refiero? A que si un día vamos caminando por la vida, así por las calles y nos encontramos en el suelo un tensor de esfuerzos, que así se llama, podemos meter las ecuaciones y sabremos que obtendremos información del fluido y en particular información muy importante que son sus ecuaciones de Euler y la conservación de la masa. Es decir, esto es el acta de nacimiento del fluido, eso es su INE, eso es su carnet, aquí está toda la información del fluido. Entonces, si queremos hacer una descripción relativista, hay que partir por generalizar primero esto. ¿Y cómo? Piensa que estas son componentes de velocidad, pero en relatividad estas son componentes pero de cuadrivelocidad. Esta densidad de masa podemos generalizar una densidad pero de energía porque equivalen en relatividad. Y esta parte que es como que describe una geometría plana del espacio-tiempo, del espacio únicamente porque hay tres componentes aquí nada más, espaciales, vamos a atrevernos a meterle el tensor de métrica de Minkowski. Y esta sería nuestra primera propuesta de generalización. Propuesta. No hemos deducido nada. Esto es como lo más natural que podemos hacer y lo estamos haciendo. La energía relativista, aquí está la energía interna, termodinámica, no es velocidad esto. Y las incluimos aquí, las componentes de la 4 velocidad, la presión y la métrica de Minkowski. Uno podría pensar, oye, estaría más padre una generación todavía mejor, metiéndole aquí un tensor G, ¿no? Que incluye incluso curvatura. Sí, y estaría genial, yo también lo haría, pero hasta este momento nos va a servir solo esto, ¿sí? No es tan necesario, porque eso se hace porque esto es el tensor que va en las ecuaciones de Einstein, de campo de Einstein, ¿no? Pero ahorita no las vamos a ocupar, entonces nos basta con esto. Vamos a proponer que esta sea la descripción relativista, el tensor que describe de manera relativista a nuestro fluido. Ahora, ¿cómo sabemos que está bien? Pues hay que hacer un límite no relativista. En todas las teorías nuevas que no son clásicas, por ejemplo en la mecánica cuántica, hay que variar parámetros de tal modo que si nuestra teoría está correcta, debemos obtener lo clásico, lo que ya conocíamos. Igual en la relatividad. En este caso, pues vamos a hacer esto. ¿Y en qué consistiría ese proceso? En que la energía interna ya no va a depender de las coordenadas de ningún observador. Tiene que ser universal para todos los sistemas de referencia inerciales. Eso hace que esta energía se reduzca a esto. Y haciendo álgebra, estas componentes sean esto, lo que nos deja que las componentes no nulas del tensor que propusimos de sean estas que corresponden con el tensor de esfuerzos. Entonces, sí, por ese lado vamos bien, vamos muy bien. Pero si eso es una generalización de momento y de energía, tenemos que pensar en conservación. ¿Cómo?
con esta cantidad. Tiene 4 componentes. La primera sería la energía total del sistema, porque la T00 es la densidad de energía, y si la integramos en el volumen, que esto es una integral sobre volumen espacial, no de espacio-tiempo, tendríamos que obtener la energía total y se conserva. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada respecto al tiempo de esto es 0, ¿ok? Y por lo tanto, la continuación lógica de este razonamiento, de esta ecuación, es que no solo se cumpla para el componente 0, sino para todas las mu, ¿ok? Aquí, aquí ya me deshice de la integral, pero esta sería la generalización y le vamos a llamar conservación de momento. Ok, y esta ecuación parece muy importante, es muy importante, y es la que vamos a estar ocupando. Veremos que tiene muchas implicaciones físicas. La primera es, en el marco del límite no relativista, la conservación de la masa se escribe así en términos del nuevo tensor que definimos. Es decir, si ya lo definimos, pues vamos a ocuparlo y vamos a escribir todo lo que ya sabemos en términos de este tensor. Esa sería la de la masa. Esta la del momento. Si lo escribimos de manera de anotación de Einstein, se podría escribir así. Eso es un caso especial, ¿ok? Además, la conservación de energía momento es un hecho del universo. No esperemos deducirlo de nada, porque es algo del universo y si no lo asumimos no vamos a obtener nada. Entonces, además, por otro lado, este tensor, esta ecuación está escrita de manera covariante, lo cual hace que no solo se valga para el límite relativista, sino para el caso más relativista, o sea, para el caso general, ¿ok? Entonces esta ecuación tiene buen aspecto, ¿no? La interpretación es la siguiente: un cuerpo, un punto en el espacio, un cuerpo puntual, tiene momento y tiene energía. Entonces, pero para un medio continuo, esa energía y ese momento puede fluir, ¿ok? Por eso se necesitan tantas componentes para dar esa descripción del medio, ¿no? De hecho, se necesitan 10 grados de libertad, lo que se refleja en que este tensor es simétrico. Rápidamente, aquí estas componentes son la densidad de energía, estas son la densidad de flujo de energía y el resto son tensor de tensiones. Un ejemplo rápido: el campo electromagnético puede modelarse como un medio continuo y también tiene, como todo buen medio continuo, su tensor de energía momento, y sería este, ¿ok? Bueno, las ecuaciones de conservación, las ecuaciones de conservación de masa, las ecuaciones de Euler, pueden ser deducidas a partir de la ecuación de conservación de momento y energía, ¿ok? Pero ¿y la conservación de la masa como tal se puede obtener? ¿Es un hecho? Pues no. ¿Por qué? Porque en relatividad energía y masa van intercambiando su papel. Entonces no es algo de lo que nos podamos valer. Bueno, entonces vámonos a algo microscópico. Lo que seguro sí se ha de conservar es la cantidad de partículas. ¿Será? Pues no, porque suele pasar que el número de fotones no se conserva en muchas reacciones. Unas partículas se transforman en otras. Los neutrones, por ejemplo, no son estables aisladamente, decaen, y eso hace que muchos sistemas, no todos, en los cuales no se conserva el número de partículas. Entonces, ¿qué diablos se conserva? ¿No? Uno se podría frustrar. El número de bariones, eso es lo que sí se conserva. ¿Y qué son los bariones? Pues son partículas elementales que constituyen la materia, desde luego, y que interactúan por medio de fuerzas nucleares. Son sencillos: el protón y el neutrón son los más conocidos, pero de acuerdo a la naturaleza, eso es lo que se conserva. ¿A qué me refiero? A que no lo podemos deducir de nada. No ha habido experimento que diga que no se conserva. Entonces sí, vamos a asumirlo, porque si no, no vamos a obtener nada. De ahí definimos entonces este par de variables, que son el número de bariones por unidad de volumen y la entropía por unidad de barión. Y vamos hacia una primera ley de la termodinámica relativista. Para ello hay que considerar un volumen y con n bariones. Y entonces la primera ley se enuncia de la siguiente manera: que la diferencial de energía contenida en el volumen es menos la presión por la diferencial de ese volumen más la temperatura por la diferencial de la entropía en ese volumen. Ese volumen puede escribirse de esta manera y la entropía de esta manera. Sustituyendo esta ecuación, se reduce a esto. N es una constante, entonces todavía se reduce más a esto, y esta es la primera ley de la termodinámica relativista. Es un gran logro, ya tenemos una expresión para la primera ley de la termodinámica relativista, en donde todas las variables son escalares de Lorentz, tienen que serlo. Entonces tenemos que escribir una forma
que sea consistente con estas transformaciones, y esa forma es esta, usando la derivada convectiva. Esta es otra versión de la primera ley de la termodinámica relativista. Bueno, volviendo a la conservación de bariones, se puede escribir así, simplemente. Bueno, eso es en notación relativista, y eso es en notación de clásica, la que usamos antes de llevar relatividad. Y vemos que tiene un gran parecido con la conservación de la densidad de la masa, porque es una generalización, ¿ok? Y eso es aparte del tensor de energía-momento. ¿A qué quiero llegar? Que se puede obtener la primera ley de la termodinámica, las ecuaciones de Euler, a partir de esta simple ecuación, que junto con esta nos van a dar una descripción completa de manera relativista de el fluido. Ya por último, de verdad, pero no hemos hablado de la primera ley de la termodinámica a partir de la ley de conservación de energía-momento. Es sencillo, miren, multipliquen aquí y dividan por el número de bariones, aplicas la derivas respecto a alfa, aquí todas las componentes alfa, multiplicas por ahí, haces unos truquillos de álgebra y se obtiene esto. ¿Y quién es eso? Es la primera ley de la termodinámica, es decir, esta ecuación es muy fuerte, es una gran ecuación. Esta ya nos permite obtener las ecuaciones de Euler, la ecuación de la primera ley de la termodinámica, y junto con esta de la conservación del número de bariones tenemos una descripción completa del fluido, ¿ok? Y pues ya, eso sería todo. Estas son mis referencias. Ya como un último comentario, me gustaría decir que este tensor es el más importante, describe a la materia, y lo hace tan bien que es lo que se mete en las ecuaciones de Einstein, ¿no? Esto es igual al tensor de Einstein y ya tienes la relatividad general. Y esto lo describe perfectamente el fluido. O sea, si el fluido un día va a un antro, le van a pedir esto, ¿no? El cadenero le va a pedir. Si un día arrestan al fluido, le van a pedir, se va a identificar con esto. Esto es el INE, esto es el carnet, ese es la cartilla del servicio militar del fluido. Y por eso es tan importante. Y esa es la manera en la que se generaliza una descripción del medio continuo. Muchísimas gracias.